Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, aquí en Toluca, República Mexicana. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual tendremos el tema la profecía de los dos testigos. La profecía de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, es lo que estaremos viendo en esta ocasión, para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 11, versos 1 en adelante, donde dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La profecía de los dos testigos. Para poder comprender lo que será la profecía de los dos testigos, necesitamos saber quiénes son los dos testigos. Y conforme a como nos dice aquí, en el capítulo 11, verso 4, donde dice:
Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto nos lleva a Zacarías capítulo 4, donde encontramos aquí la profecía que nos habla de los 2 testigos. Dice en el capítulo 4, verso 11 en adelante de Zacarías, dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí está la profecía de los 2 olivos y 2 candeleros, que aparece luego en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Y vean aquí, estos 2 olivos y 2 ramas de olivo son aquí los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, o sea, que se refiere a personas. Y ahora, para poder comprender esto, recuerden que aquí, al Dios mostrarle al profeta Zacarías estos 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y mostrarle un candelabro de oro. Vean, aquí está, capítulo 4, verso 1 y adelante, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo aquel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Aquí, vean ustedes, tenemos una profecía relacionada a la casa de Dios. Una profecía relacionada a la casa de Dios, y aquí en la restauración del templo de Dios en medio del pueblo hebreo, estos 2 olivos y 2 candeleros, estos son en tipo y figura Zorobabel, el príncipe descendiente del rey David, y Josué, el sumo sacerdote.
porque ellos ahí estarán representando lo que Dios va a hacer más adelante en la construcción de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que tanto el tabernáculo que construyó el profeta Moisés como el templo que construyó el rey Salomón representan a la iglesia del Señor Jesucristo y representan también al templo celestial de Dios. Por eso es que Dios ordenó a Moisés la construcción del tabernáculo en donde Dios estaría manifestado. Cuando Moisés lo dedicó a Dios, Dios entró a ese templo, a ese tabernáculo, y moró en el lugar santísimo sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, y desde allí le hablaba a Moisés todas las cosas que él quería que Moisés le hablara al pueblo. Dice el Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 25, verso 21 en adelante, 20 en adelante, dice: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora miren desde donde Dios le hablaba a Moisés, cuando ya Moisés había construido el tabernáculo y había colocado el arca del pacto dentro del tabernáculo. Y cuando Moisés dedicó el templo, el tabernáculo a Dios, nos dice la Escritura que la presencia de Dios entró al templo y se llenó de humo de la casa, de la nube, la casa. Vamos a ver, capítulo 40, verso 33 al 38 del Éxodo, dice: finalmente erigió, o sea, levantó el atrio alrededor del tabernáculo y el altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquí podemos ver ese templo, ese tabernáculo que Moisés levantó, y cómo la presencia de Dios en esa nube, en esa columna de fuego, entró a ese templo y moró allí. Y de noche estaba esa nube, en nube de fuego, allí, y el fuego se veía allí en el tabernáculo, y de día era una nube, no de fuego, no se veía de fuego, y también protegía al pueblo hebreo del sol. Y de noche les alumbraba el camino
cuando ellos tenían que viajar. Y ahora podemos ver cómo el pueblo hebreo de noche allí tenía esa luz en el tabernáculo, y si viajaban, pues les alumbraba el camino. Y ahora encontramos también el día en que Salomón tuvo que dedicar el templo a Dios. Él había colocado en el templo unos querubines de oro, pero eran de madera cubiertos de oro. Vamos a ver si encontramos en el capítulo 6 de Primera de Reyes, nos dice lo que Salomón edificó ese templo. Y vean el capítulo 6, verso 23 en adelante de Primera de Reyes, dice: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, o sea que eran de 4 metros con 50 centímetros, y los cubrió de oro y los colocó allí dentro del lugar santísimo, y bajo las alas de esos querubines colocó el arca del pacto. Y así él construyó ese templo. Pero ¿qué sucedió luego cuando él lo dedicó? Miren, capítulo 8 de Primera de Reyes, verso 6 en adelante dice, vamos a ver, fue en el 7º mes, en el día de la fiesta solemne, que ellos dedicaron este templo. Dice, capítulos 8, verso 2 en adelante, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes 7º, en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que los extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová,
y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aquí podemos ver también cómo en la dedicación del tabernáculo que construyó Salomón, la casa se llenó de la nube de Dios, la presencia de Dios en esa nube, en esa columna de fuego que le había aparecido al profeta Moisés. Y no podían ministrar los sacerdotes por causa de la presencia de Dios entrando a la casa que había sido edificada para él. Y ahora, todo esto que ocurrió allá, esta figura de lo que estaría sucediendo en un nuevo templo que sería construido para Dios. Y todo esto también es figura de lo que hay en el cielo. Ahora, el tabernáculo de Moisés, construido por Moisés, y templo que construye Salomón, como tipo y figura del templo espiritual de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que su iglesia ha comenzado a ser construida por Cristo desde el día de Pentecostés hacia acá. Él comenzó esa construcción porque en el día en que Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestros pecados, por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra redención. Él con su sangre quitó nuestros pecados, porque Él para morir tomó nuestros pecados, y por cuanto la paga del pecado es la muerte, se hizo mortal y murió para que nosotros podamos vivir eternamente. Y ahora, el día de Pentecostés, nació allí la iglesia del Señor, pues los discípulos del Señor Jesucristo todavía no habían nacido de nuevo cuando estaban caminando con Jesús, porque todavía Cristo no había llevado a cabo el sacrificio por el pecado, no había muerto, no había resucitado y no había ascendido al cielo para derramar de su Espíritu Santo sobre los creyentes en él. Pero Juan el Bautista había dicho que el que vendría después de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Con el bautismo del Espíritu Santo y fuego para los creyentes en Jesús se opera el nuevo nacimiento en las personas, del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo pensó en el nacimiento por medio de una mujer y le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le enseñó que no era en esa forma, sino que era naciendo del agua y del Espíritu. Le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para una persona poder entrar al reino de los cielos necesita nacer de nuevo, y para eso necesita recibir el Espíritu Santo, porque por medio de recibir el Espíritu Santo la persona obtiene el nuevo nacimiento, y para poder recibir el Espíritu Santo tiene que creer en nuestro amado Señor Jesucristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Disculpen. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar a formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la persona tiene que ser un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo y habiendo recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y así habiendo obtenido el nuevo nacimiento. Y así obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora podemos ver que Cristo comenzó
esa construcción de su iglesia, allí el día de Pentecostés comenzó a construir ese templo espiritual y encontramos que nacieron de nuevo 120 personas y así comenzó la iglesia de Jesucristo, con 120 personas nacidas de nuevo del agua y del Espíritu, y así ha continuado creciendo la iglesia de Jesucristo, así ha continuado creciendo ese edificio espiritual, ese templo espiritual llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora no necesitamos sacrificios de animalitos para quitar nuestros pecados, porque todos aquellos sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios de animalitos en diferentes fechas del año representaban a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso cuando Juan el Bautista presentó a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario encontramos el cumplimiento de lo que fue tipo y figura en el Antiguo Testamento en todos aquellos sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba. Y también todos los sacrificios que efectuaron desde Adán en adelante. Y ahora podemos ver que ya no tenemos que estar comprando un animalito para llevarlo al templo y sacrificarlo, sino que ya tenemos el sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo para nuestra salvación, para nuestra reconciliación con Dios. Ninguna persona puede ser reconciliada con Dios sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna persona puede recibir salvación, vida eterna, sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14. Ahora podemos conocer el camino a la casa de nuestro Padre Celestial, el camino a Dios, el camino a la vida eterna. Ahora podemos saber quién es la vida eterna. Es nuestro amado Señor Jesucristo, y Él es el camino, y Él es la única verdad. Así es que no podemos buscar la vida eterna por medio de otras cosas, sino por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora a todos los creyentes en Cristo que lo han recibido como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, los cuales han nacido en el reino de Dios, al obtener ese nuevo nacimiento, ahora forman el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo, el templo espiritual de Jesucristo. Y lo que tipificaron allá, Zorobabel edificando el templo, ahora vean, Cristo es el que edifica el templo de Dios, ese templo espiritual. Ya no se necesita un templo literal como el de Moisés o como el de Salomón, sino que la iglesia de Jesucristo es la que ha ocupado ese lugar como el templo de Dios actualizado con seres humanos. Y cada persona perteneciente a ese templo espiritual, como individuo, es un templo espiritual también. Y como individuo, siendo un templo espiritual, tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo. Y también el templo espiritual, la iglesia de Jesucristo, vean ustedes, tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. De Adán hasta Jesús, hasta Cristo, es el atrio, y de Cristo hasta este tiempo es
el lugar santo, el cual ha estado siendo edificado, construido con seres humanos, porque es un templo construido con piedras vivas, con seres humanos, piedras vivas, como dijo San Pedro. Él dijo que somos piedras vivas para ser un templo santo en el Señor. Un templo espiritual que está siendo construido con seres humanos. Y las cosas que estaban allá en el templo ahora representan personas en ese templo espiritual. Y de Cristo hasta este tiempo se ha construido el lugar santo de ese templo espiritual, y por eso aparece en la profecía de Zacarías el candelabro con 7 lámparas encendidas. Esas mechas de las 7 lámparas encendidas son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, y los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra son los 7 mensajeros en los cuales estuvo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, resplandeciendo en cada edad. Y los 7 vasos o 7 lámparas en el candelabro son las 7 edades de la iglesia gentil. Y ya esas etapas se han cumplido en la iglesia de Jesucristo con y en seres humanos. Y ahora pasamos a la etapa más importante del templo de Dios, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es construido con seres humanos. Y es en el lugar santísimo donde estaban allá en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Allí estaban los 2 querubines de oro, y en el templo que construyó Salomón, en adición, colocó 2 querubines de madera de olivo cubiertos con oro, y bajo sus alas colocó el arca del pacto. Y ahora todo esto en el templo espiritual de Cristo representa aquí esos 2 olivos que están en el templo que construyó Salomón, cubiertos con oro, y en la profecía de Zacarías capítulo 4, y los 2 querubines de oro macizo más pequeños sobre el propiciatorio representan, vean ustedes en el cielo, en el templo que está en el cielo, representan a los arcángeles Gabriel y Miguel. Y en el templo espiritual de Cristo, en su iglesia, representan a los 2 ungidos, los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, para ser manifestados en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver cómo Cristo en Espíritu Santo ha estado construyendo su templo espiritual, su iglesia, la cual es el templo de Dios, y cada persona como individuo también es un templo espiritual, es un templo del Espíritu Santo. Tiene atrio, que es el cuerpo, tiene espíritu, que es el lugar santo, y tiene alma, que es el lugar santísimo de la persona. Y es en el alma donde Dios mora cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. Entra Cristo en el Espíritu Santo al alma de la persona, que es el lugar santísimo de la persona. Y ahí está el trono de Cristo, el trono para Cristo sentarse ahí en su alma, en su corazón. Ahora podemos ver que todo esto ya fue representado tanto en el templo que construyó Salomón como en el templo que construyó el profeta Moisés. Ahora, en la construcción de este templo, Dios ha estado, como hemos visto, llamando y juntando seres humanos
Esos son los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ha estado llamándolos, Él también los representó en ovejas. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, que Él tenía unas ovejas que no eran de aquel redil, o sea, no eran de la nación hebrea de Israel. Vamos a leerlo aquí para que tengan el cuadro claro. San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y la voz de Cristo ha estado escuchándose de edad en edad por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de sus ángeles mensajeros de las 7 edades de su iglesia entre los gentiles. Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, pero el Espíritu Santo ha descendido y está en medio de su iglesia de etapa en etapa, hablándole a su pueblo y llamando y juntando a sus ovejas, hablando por medio de sus mensajeros y recogiendo así a todos sus escogidos. ¿Y dónde los coloca? En el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, ese templo espiritual de Jesucristo. Y para este tiempo final, Jesucristo en el Espíritu Santo llama y junta a sus escogidos del día postrero en el territorio correspondiente. Para cada etapa, para cada edad, hubo un territorio en específico donde Dios envió el mensajero de cada edad y donde tenía la mayor parte de sus ovejas, de sus escogidos. Y en ese territorio surgió el mensajero y el mensaje, y surgió también el grupo de los escogidos de Dios que escucharon la voz de Dios. Y de ahí se extendía a otras naciones. Y ahora, en la trayectoria de esa labor que Cristo ha estado llevando a cabo en la construcción de su templo, la vemos comenzando desde la tierra de Israel, pasando a Asia Menor, donde envió a San Pablo como el primer ángel mensajero, y luego pasando a Francia, donde envió a Ireneo, donde levantó a Ireneo, y así por el estilo. En Europa tuvo 5 etapas y 5 mensajeros, donde manifestó su palabra y llamó y juntó sus ovejas en esas etapas. Y luego pasó Cristo en el Espíritu Santo a Norteamérica, donde levantó al reverendo William Branham, lo ungió con su espíritu y ungió su ministerio a tal grado que el ministerio de Elías por 4ª ocasión fue visto manifestado a través del reverendo William Branham, y llamó y juntó a sus ovejas de la 7ª etapa o edad de la iglesia gentil. Ese es el mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, y con ese mensajero termina la labor del lugar santo para pasar luego a la labor del lugar santísimo. Y para eso, vean ustedes, el Espíritu de Dios estuvo en el reverendo William Branham en Norteamérica manifestado, ese fue el territorio, y de ahí se extendió a otras naciones el mensaje y el llamado. Y para este tiempo final, luego que terminó su tiempo aquí en la tierra el reverendo William Branham, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo ha pasado a la América Latina y al Caribe, a los latinoamericanos y caribeños, para levantar a su ángel mensajero y enviar a su ángel mensajero ungido con su Espíritu Santo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y con ese mensaje llamar y juntar a todos los escogidos de Dios de este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, dice Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos dice de la siguiente manera, y quiero leer
ese pasaje y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo prometió dar a conocer a todos sus hijos en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo hablándonos ahí con esa voz de trompeta, dice, vean cómo dice aquí, San Juan dice, el apóstol San Juan dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora Cristo hace la promesa con esa voz de trompeta de darnos a conocer todas estas cosas que han de suceder luego de las que ya han sucedido en estos 2000 años que han transcurrido. Esa voz de trompeta es la voz de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, encontramos su voz nuevamente y Juan el apóstol dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio que es el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo nuestro Salvador en el día del Señor, o sea, en el día postrero. El día postrero delante de Dios es el séptimo milenio de Adán hacia acá y es también el tercer milenio de Cristo hacia acá. Y el séptimo milenio, que es también el tercer milenio, es el día postrero delante de Dios, porque un día delante de Dios es como 1000 años para nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, nos dice así. Vamos a leerlo también para que tengan ahí el cuadro claro. San Pedro nos dice que esto es algo que no podemos ignorar. Dice segundo de Pedro capítulo 3 verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. También esto lo habló el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Ahora podemos ver que cuando Dios habla de un día delante de Él, para los seres humanos es un milenio, o sea, un día milenial. Y cuando nos habla de los días postreros, son los milenios postreros. Por eso es que San Pablo nos dice que Dios habló por medio de Jesucristo en los días postreros y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Vean en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice San Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios en estos postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Así como los 3 días postreros de la semana son
jueves el quinto día, viernes el sexto día y sábado el séptimo día. Y de los días posteriores de la semana, ¿cuál es el día postrero? El séptimo día, que es el sábado. Y de los días posteriores delante de Dios, de los 3 milenios postreros, el séptimo milenio es el día postrero. Séptimo milenio de Adán hacia acá. Pero de los 3 días postreros, contando solamente los 3 días postreros, el tercero de los 3 días postreros es el día delante de Dios en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos. Ahora vean, esto lo dijo Cristo aquí en San Juan capítulo 6, verso 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si leemos ese capítulo 6 de San Juan, encontraremos 4 lugares donde Cristo dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y también Marta, la hermana de Lázaro, sabía que su hermano resucitaría en el día postrero, aunque Jesús lo iba a resucitar allí, pero después de cierto tiempo, quizás años, luego Lázaro moriría, pero será resucitado en el día postrero conforme a la promesa de Cristo. Y ahora el día postrero, siendo el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de los 3 milenios postreros, es el día, el milenio, en donde grandes bendiciones de Dios serán dadas a los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Por eso es que Cristo en San Mateo 24, verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Sus escogidos son, de entre los gentiles, los últimos escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo y del pueblo hebreo. Son 144,000 hebreos que serán llamados y juntados por los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Y ahora, estos ángeles del Hijo del Hombre son los ministerios de Moisés y Elías, que estarán en el día postrero en medio de la iglesia de Jesucristo en el lugar santísimo, así como estaban en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés, los 2 querubines de oro, y en el que construyó Salomón, en adición estaban los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Tipo y figura de los ministerios de Moisés y Elías en la iglesia de Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y ahora podemos ver claramente para qué tiempo Cristo enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta, o sea, los ministerios de los 2 olivos, los cuales son colocados en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y en el día postrero, ahí aparecen esos ministerios llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y por medio de esos ministerios es que viene la profecía del día postrero. Son enviados estos ministerios, estos 2 olivos, para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Profetizar de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la verdad, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de los 7 sellos, ese librito que aparece en la diestra del que está sentado en el trono en Apocalipsis capítulo 5, y que
y que el Cordero toma y lo abre en el cielo. En el mismo capítulo 5 lo toma de la diestra del que está sentado en el trono, y luego en el capítulo 6 abre en el cielo estos sellos, y en el capítulo 8, verso 1, abre el séptimo sello, y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Por eso causó silencio en el cielo como por media hora. Ese es el misterio más grande de todos los misterios de Dios, el cual nunca, a través de la historia de la raza humana, nunca Dios había revelado. Solamente había dado las profecías a sus profetas de las profecías de la segunda venida de Cristo, pero a ninguno les había mostrado el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese misterio es el que en el día postrero estará siendo revelado a todos los hijos e hijas de Dios, y les dará la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Con la revelación de ese misterio, los escogidos son llamados y juntados en el tiempo final y preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora podemos ver que el ministerio correspondiente al día postrero para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, o sea, para traer la profecía del día postrero, corresponde a los dos testigos, a los dos olivos. En ese mensaje profético, que es el mensaje profético del Evangelio del Reino, en el cual estarán todas las profecías para naciones, pueblos y lenguas que estarán viviendo en el día postrero. En ese mensaje profético de Cristo a través de su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés y Elías en su ángel mensajero, en ese mensaje serán abiertos estos misterios de los juicios divinos que han de caer sobre las naciones y el por qué, pero también están las bendiciones divinas para todos los hijos e hijas de Dios, para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Son habladas en ese mensaje profético de los dos testigos de los dos olivos, son habladas todas las bendiciones divinas para los escogidos de Dios, y es revelado el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Ahora podemos ver que la profecía de los dos olivos es el mensaje profético del Evangelio del Reino, que contiene todas las profecías de las cosas que han de suceder en este tiempo final. Tanto las bendiciones de Dios para su pueblo, como los juicios divinos para el mundo. Por eso es tan importante escuchar la profecía del día postrero, la profecía de los dos olivos. En Apocalipsis capítulo 22, versos 6 en adelante, 6 al 10, nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y el ángel del Señor Jesucristo, mostrando al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo y luego al pueblo hebreo, y también hablándole a todas las naciones, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, estará profetizando las cosas que han de suceder.
Porque ¿qué es una profecía? Es el anuncio de un evento, de una cosa que ha de suceder. Y si es algo que Dios ha dicho que va a suceder y se lo ha dicho a un profeta y ese profeta lo ha hablado, esa es una profecía dada por ese profeta. Y ahora, este ángel mensajero del Señor Jesucristo es un profeta dispensacional. Por eso viene con un mensaje dispensacional, con el mensaje profético de la dispensación del reino, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y en él viene Cristo, el Espíritu Santo, revelándose y hablándole a su iglesia, así como lo hizo en las edades pasadas a través de sus 7 ángeles mensajeros, y como lo hizo a través de los profetas del Antiguo Testamento, a los cuales ungió con su espíritu y colocó en la boca y el corazón de ellos la palabra profética, y ellos hablaron esa palabra profética, y esa palabra profética ha estado cumpliéndose en las diferentes etapas de la vida de la raza humana para la cual fue hablada esa palabra. Y ahora el ángel del Señor Jesucristo viene dando testimonio de las cosas que han de suceder, o sea, viene profetizando las cosas que han de suceder. Viene con la última profecía, con la profecía final, viene con el mensaje profético final de Dios, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que contiene el misterio y revelación de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Y por eso es que este ángel del Señor Jesucristo, siendo un profeta dispensacional, y recuerden que cuando hablamos de un profeta dispensacional, estamos hablando de la clase de profeta más grande que Dios tiene. Y solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales. El primero fue Adán para la primera dispensación, el segundo Set para la segunda dispensación, el tercero fue Noé para la tercera dispensación, Set para la segunda dispensación, Noé para la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano, Abraham para la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, Moisés para la quinta dispensación, la dispensación de la ley, Jesús para la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, y el ángel del Señor Jesucristo para la séptima dispensación, la dispensación del reino. Por eso viene con un mensaje dispensacional, profético, que contiene todas las profecías y revelaciones de todas las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. Y ahí encontramos las profecías para el séptimo milenio siendo abiertas por el ángel del Señor Jesucristo y dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y tomando todas las profecías que fueron dadas por los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con relación a este tiempo final, y abriendo esas escrituras a la iglesia del Señor Jesucristo para que así entendamos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ese ángel mensajero del Señor Jesucristo, como les dije, es un profeta dispensacional, el profeta de la séptima dispensación, la dispensación del reino, con la profecía final, la profecía del fin del tiempo. Esa es la profecía o mensaje profético de los 2 olivos y 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios. Esa es la profecía de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías, siendo manifestados en esta tierra, en medio de la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual, y desde ahí le hablará también al pueblo hebreo. Como le dijo a Moisés, que desde el lugar santísimo de sobre el propiciatorio de medio de los 2 querubines, Dios le hablaría a Moisés todas las cosas que Dios quería que Moisés le hablara al pueblo hebreo. Y ahora, todas las cosas que serán habladas al pueblo hebreo en este tiempo final para ser convertidos a Cristo,
serán habladas desde la edad de la piedra angular, desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, o sea, desde el lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo, a través del ángel del Señor Jesucristo, en el cual el Espíritu Santo estará operando los ministerios de los dos olivos. Estará operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por tercera vez. Y así, Cristo en Espíritu Santo estará revelándose por medio de su ángel mensajero y hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo en medio de su iglesia para ser usado por Jesucristo y Jesucristo hablarle a su iglesia a través de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y el mensaje de Cristo por medio de su ángel mensajero es la profecía de los dos testigos. Por eso el mensaje que se predicará al pueblo hebreo será el mensaje que Cristo estará hablando por medio de su ángel mensajero en medio de su iglesia en este tiempo final. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio del Reino, que contiene la revelación de todas estas cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. El reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, cuando le preguntaron acerca de Elías, el Elías que le predicará al pueblo hebreo, ¿qué será? El quinto Elías, porque el ministerio de Elías ha estado manifestado en la tierra unas cuantas ocasiones. Estuvo ese ministerio manifestado en la tierra, operado por el Espíritu Santo en Elías Nisbita, por primera vez. Por segunda vez el Espíritu Santo lo operó en Eliseo, y los hijos de los profetas dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo, cuando lo vieron abrir el Jordán en la misma forma en que el profeta Elías lo había hecho. Elías abrió el Jordán, pasó con Eliseo y se fue luego en un carro de fuego o platillo volador. Así también nos iremos nosotros con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Carro de fuego. Y ahora, la segunda ocasión en que el ministerio de Elías estuvo en la tierra manifestado fue en Eliseo. Esa fue la segunda ocasión. La tercera ocasión fue en Juan el Bautista. Por eso estaba prometido que Elías vendría para restaurar el corazón de los padres a los hijos. Y cuando vino, fue Juan el Bautista que vino preparándole el camino al Señor. Fue el precursor de la primera venida de Cristo. Por eso fue que Jesús dijo que Juan era el Elías que había de venir. En San Mateo capítulo 11, verso 14, Cristo hablándole a los que estaban allí escuchando su mensaje, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Y qué significa esto? ¿Significa que no habrá más profetas? No, sino que los profetas de la ley llegaron hasta Juan el Bautista, los profetas de la dispensación de la ley. Pero Jesucristo es un profeta mayor que Juan el Bautista. Y también Jesús prometió enviar a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la dispensación de la gracia. Y para la dispensación del reino, Jesucristo envía a su ángel mensajero, que es un profeta dispensacional. Así es que después de Juan vendrían más profetas, pero en otras dispensaciones, no en la dispensación de la ley, porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y sigue diciendo: y si queréis de recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Elías que había de venir, que el pueblo hebreo estaba esperando, el cual le prepararía el camino al Señor. Miren, cuando vino se llamaba, ¿cómo? Juan, pero era Elías.
El Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista, el cual fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, como le dijo el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y le dijo que vendría, sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y vendría en el espíritu y poder y virtud de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos. Vendría con el espíritu y virtud de ¿quién? De Elías. Esa fue la tercera ocasión en que el ministerio de Elías estuvo manifestado en la tierra en un hombre. Y era otro hombre, pero el ministerio era el ministerio de Elías. Siempre que Dios promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado, cuando se cumple esa promesa, es el ministerio de aquel profeta en otro hombre del tiempo en que se cumple esa promesa. Y también para precursar la segunda venida de Cristo, está prometido el ministerio de Elías por cuarta ocasión, para convertir el corazón de los hijos a los padres, para convertir el corazón de los hijos de Dios a la fe de los padres, los apóstoles. Y está prometido por quinta vez como uno de los dos olivos que irá y le llevará el mensaje al pueblo hebreo. Y cuando le preguntaron al reverendo William Branham acerca de el Elías que le llevara el mensaje al pueblo hebreo, en la página 399 del libro de los sellos en español, la pregunta número 11 dice así: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu, porque allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Ahora vean cómo para este tiempo final está prometido el ministerio de Elías por quinta ocasión como uno de los dos olivos. Como uno de los dos olivos para predicar a los hebreos y darle el mensaje profético del día postrero, darle la profecía que los dos olivos le darán al pueblo hebreo. Y ese es el mensaje profético del evangelio del reino. Y ahora el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estará en un hombre de este tiempo, ungiéndolo con ese espíritu ministerial, y ese será el quinto Elías. Esa será la quinta manifestación del ministerio de Elías en medio de la raza humana. Primero estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, como uno de esos dos querubines de olivo que construyó Salomón y los cubrió con oro, y como uno de esos dos querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio. Y ahora el otro es Moisés. El ministerio de Moisés también estará aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el único que tiene ministerios y es el que ha estado en los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y ha ungido a sus profetas con esos ministerios. Por lo tanto, el Espíritu Santo en este tiempo final estará ungiendo un hombre de este tiempo con su Espíritu Santo y estará ungiéndolo con ese ministerio de Moisés y estará usándolo como uno de los dos olivos. Y ahora, ese es el ángel del Señor Jesucristo que viene dando testimonio, profetizando, dando testimonio de todas estas cosas que han de suceder pronto. En ese ángel mensajero de Jesucristo, que es un redimido con la sangre de Jesucristo, es que el Espíritu Santo viene manifestado, Cristo, el Espíritu Santo viene manifestado y opera los ministerios de Moisés
por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. O sea que los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías estarán en la tierra nuevamente en medio de la iglesia de Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo, profetizando, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, pero si aparecen dos profetas grandes al mismo tiempo, uno nada más es el mensajero para esa edad o esa dispensación, y el otro puede ser el mensajero de la edad o dispensación que está terminando, como fue con Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Juan el Bautista fue el último profeta de la dispensación de la ley, fue el profeta de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, pero apareció Jesús, un profeta mayor que Juan, en el cual estaba la plenitud de Dios, y todos los ministerios estaban en Jesús, porque en él estaba el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y Jesús apareció en una nueva edad, la edad de la piedra angular de su tiempo, y una nueva dispensación, la dispensación de la gracia que estaba siendo introducida con la dispensación de la ley. O sea, estaba entrelazándose la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. En esos entrelaces es donde único se ven dos profetas, pero uno pertenece a una edad de dispensación que está terminando y el otro pertenece a una nueva edad y a una nueva dispensación que está comenzando. Y aunque uno los ve al mismo tiempo en la tierra, están separados, cada uno en una edad, y si es un mensajero dispensacional, entonces está en una nueva dispensación. Siempre Dios, cuando envía un profeta dispensacional, lo envía al final de una dispensación para el comienzo de otra nueva dispensación. Y por medio de ese profeta comienza una nueva dispensación. Y ahora hemos visto el misterio de la profecía de los dos olivos. Es el mensaje del Evangelio del Reino por medio del Espíritu Santo, el ángel del pacto Cristo, manifestado a través de su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y ese mensaje es la gran voz de trompeta o trompeta final, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelando los misterios de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Ahora, ¿vieron lo sencillo que es todo? Todo es sencillo porque hemos llegado al tiempo en que Cristo en el Espíritu Santo está abriéndonos todos estos misterios para así recoger a todos sus escogidos de este tiempo final. Con la revelación de todos estos misterios bajo la predicación del mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, son llamadas y juntadas todas las ovejas del redil del Señor Jesucristo. Disculpen. Y ese es el mensaje de gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos de Dios. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y hemos visto que la gran voz de trompeta en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, es la voz del Alfa y Omega, la voz de Jesucristo nuestro Salvador. Y la voz de Jesucristo nuestro Salvador por medio de su ángel mensajero en el día postrero estaría dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estaría llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y abriéndonos así el entendimiento y el corazón para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora,
¿cuántos sabían que los días postreros eran el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio? No lo sabíamos, pero ya lo sabemos porque ya esto lo reveló, lo abrió Cristo, el Espíritu Santo, en Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero a su iglesia. ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabíamos, pero vean, ahora sí lo sabemos. ¿Y cuántos sabían que esa promesa, esa profecía de Cristo, que dice, hablando de los creyentes en Él, y yo la resucitaré en el día postrero? ¿Cuántos sabían que ese día postrero era el séptimo milenio? No lo sabían, pero ahora sí lo sabemos, porque ya este es un misterio que ha sido revelado por Cristo en este tiempo final, en el mensaje de la profecía del día postrero, del mensaje profético del Evangelio del Reino, que es el mensaje profético de la gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora, ¿cuántos sabían que el territorio latinoamericano y caribeño era el territorio a donde Cristo en el Espíritu Santo se movería e iría para llamar y juntar a los escogidos del día postrero latinoamericanos y caribeños, y donde Cristo nos hablaría por medio de su ángel mensajero, su mensaje del Evangelio del Reino, su mensaje de gran voz de trompeta, y nos revelaría todas estas cosas que deben suceder pronto? No lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. Y ahora le damos gracias a Cristo por esta bendición tan grande que nos ha dado a los latinoamericanos y caribeños. Y ahora en este tiempo final, así como Cristo visitó a los gentiles en diferentes territorios, Asia Menor, allí estuvo la visitación de Jesucristo y el Espíritu Santo manifestado por medio del apóstol San Pablo. Luego visitó a Francia a través de Ireneo. Allí estuvo Cristo en el Espíritu Santo manifestado en Ireneo, hablándole a los franceses en la visitación de Dios a los franceses para aquel tiempo, y vino un despertamiento espiritual en ese tiempo. Y así encontramos la visitación de Dios entre los gentiles y a los gentiles en diferentes naciones y continentes. En Europa hubo 5 visitaciones de Cristo por medio de sus 5 ángeles mensajeros, donde visitó a los franceses, también a los de Hungría, los húngaros, también visitó a los irlandeses y escoceses, y visitó también a los alemanes, y visitó a los ingleses en el continente europeo, por medio de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a través de esos 5 mensajeros que Él envió en medio de su iglesia en esos territorios. Y fueron llamados y juntados los escogidos en esos tiempos, en esas edades pasadas, correspondientes a esas edades. Y luego pasó a Norteamérica y se manifestó por medio del reverendo William Branham, y llamó y juntó a sus escogidos y visitó la parte norte del continente americano, visitó la parte norte del oeste y habló por medio del reverendo William Branham. Fue la visitación de Dios a Norteamérica, y luego bajó a los latinoamericanos y caribeños para visitar a los latinoamericanos y caribeños por medio de esa manifestación a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así dándonos el mensaje profético del día postrero. Ese mensaje profético es el mensaje de los 2 testigos. Ese es el mensaje de Cristo para su pueblo, su iglesia, y luego para el pueblo hebreo. Ese es el mensaje que los 2 olivos llevarán al pueblo hebreo. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo trae a su iglesia en este tiempo final, para llamar y juntar a todos sus escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino,
en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y así construir el lugar santísimo de ese templo espiritual, y luego que esté completado todo ese templo espiritual, Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros y tendremos entonces el cuerpo eterno y glorificado. Y eso es lo mismo que sucedió allá cuando el Espíritu Santo, el ángel del pacto, la columna de fuego, entró al tabernáculo que construyó Moisés, y también cuando entró al templo que construyó Salomón, cuando fue dedicado al templo. Y ahora, para este tiempo final, será la dedicación del templo de Dios, del templo de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, donde será llena de la plenitud del Espíritu Santo. Y todos seremos transformados, los que vivimos y los muertos en Cristo resucitados, y tendremos el cuerpo eterno. Esa es la redención del cuerpo, la transformación de nuestros cuerpos. Y entonces estaremos con el nuevo cuerpo y estaremos de 30 a 40 días aquí en la tierra, en donde habrá una manifestación plena de Dios en su iglesia, en todos los que estarán transformados, estarán con el nuevo cuerpo, lo cual Cristo ha prometido. Y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también tendremos un cuerpo glorificado como su propio cuerpo, porque seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora miren todas las cosas que contiene la profecía de los dos testigos. Antes de ir al pueblo hebreo, miren todas las cosas que Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, hace en medio de su iglesia entre los gentiles, para luego tornarse al pueblo hebreo. El pueblo hebreo verá esa manifestación plena de Dios en la iglesia de Jesucristo y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Verán a Jesucristo velado y revelado, manifestado en medio de su iglesia en este tiempo final. En la visitación de Cristo, el ángel del pacto, a su iglesia, a su pueblo, en la América Latina y el Caribe, entre los latinoamericanos y caribeños. Es la visitación de Dios, la visitación de Cristo a los latinoamericanos y caribeños en este tiempo final. Así es que Cristo no se olvidó de los latinoamericanos y caribeños. Estamos viviendo en la visitación de Cristo, el ángel del pacto en el Espíritu Santo, a los latinoamericanos y caribeños, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final por medio de su ángel mensajero, porque tiene que usar un hombre, un profeta, para revelarle estos misterios y que Él los revele a nosotros. Y ese es el ángel de Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional, y lo envía con la profecía del día postrero, con el mensaje profético del evangelio del reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. O sea, viene profetizando y viene abriendo las profecías de la Biblia para que las podamos entender, y así viene dando a conocer todas las cosas que tienen que suceder en este tiempo final. ¿Vieron cómo Dios simplifica para nosotros todas las cosas? En esa forma tan sencilla, Él estará dándonos a conocer todas las cosas que han de suceder y estará abriéndonos el entendimiento para comprender todas estas profecías bíblicas que hablan de este tiempo final, para que no estemos con miedo, con temor a las cosas que vendrán, sino que estemos bien agarrados de Jesucristo,
amándole con toda nuestra alma y sirviéndole con todo nuestro corazón y trabajando en su obra conforme a como Él nos permita trabajar y perseverando, sirviéndole, perseverando, escuchando su voz, su palabra y siendo preparados para ser transformados en este tiempo final. La profecía de los dos testigos. Hemos visto quiénes son los dos testigos. Son los ministerios de Moisés y Elías, que estarán manifestados en este tiempo final en el ángel de Jesucristo por el Espíritu Santo. Y hemos visto cuál es su profecía. Es el mensaje del Evangelio del Reino que contiene la revelación de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Las cosas que han de suceder entre los gentiles y con los gentiles, y las cosas que han de suceder con el pueblo hebreo y en medio del pueblo hebreo. O sea que cubre a toda nación, pueblo y lengua, la profecía de los dos olivos. Ahora, en la profecía de este tiempo final, hay grandes bendiciones que están siendo habladas, pero después van a ser habladas las maldiciones de los juicios divinos que van a venir. Así como cuando el pueblo entró a la tierra prometida, Moisés les había dicho, se pondrá la mitad del pueblo hebreo, 6 tribus, en el monte Gerizim, y las otras 6 tribus en el monte Ebal. Y primero hablarán las bendiciones en y desde el monte Gerizim. Y después hablarán las maldiciones en y desde el monte Ebal. Y ahora las bendiciones están siendo habladas primero desde el monte de Dios, el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Aprovechemos escuchando esas bendiciones y diciendo amén a esas bendiciones, recibiéndolas, creyéndolas con toda nuestra alma, para que se materialicen en la vida de cada uno de nosotros y en nuestras familias. Y que pronto todos seamos transformados conforme a la promesa de Jesucristo, nuestro Salvador, y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro tema ha sido la profecía de los dos testigos. Muchas gracias por vuestra amable atención. Amados amigos y hermanos presentes y los televidentes y los que están a través de internet, y pasen todos muy buenas noches. Que las bendiciones de Jesucristo les acompañen todos los días de su vida y por toda la eternidad. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Vamos a tener al reverendo Tirso Ramiro Girón por aquí para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.